visible al Rey inmortal, que habita en la altura y en la santidad, anciano de días, Señor sin igual, rendimos honores con sinceridad, sin prisa ni pausa, constante y leal, gobiernas el mundo con solicitud, tú muestras a todos justicia imparcial, abundas en gracia, amor y virtud. De cada ser vivo tú eres autor, sustentas la vida de todos.
nuestra vida ante el mundo enaltecer. Cada sábado venimos a tu escuela, oh Jesús. Ven, Señor, a instruirnos en la ciencia de la cruz. Ven, Señor, a enseñarnos tus preceptos a cumplir. Ya reunidos esperamos tu presencia aquí sentir. Cada sábado venimos a tu escuela, oh Jesús. Ven, Señor, a instruirnos en la ciencia de la cruz. Hola hermanos, feliz sábado. Yo les voy a dar el nuevo horizonte que se titula Inversiones Positivas. Hoy es sábado de inversión y es saludable que entendamos claramente lo que esto significa. La inversión es una acción que tiene como propósito generar ganancias o beneficios adicionales, tanto para el que entra en inversión como para quienes van dirigidos los recursos. La Biblia tiene ejemplos maravillosos de personas que han invertido con Dios. Como escuela sabática, necesitamos mejorar nuestras inversiones, aprendiendo a colocarlas en un lugar donde las ganancias sean seguras y los beneficios trasciendan el presente y nos coloque frente a la eternidad de la expansión del reino de Dios. Podemos encontrar un ejemplo bíblico de inversión en la historia de José. El escritor del Génesis relata con detalle los elementos clave para que cualquier inversión produzca los mejores resultados. Leamos Génesis 39, 1 al 3. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Al leer con atención este relato, destacan a nuestra vista varios hechos que nos hacen entender lo que debemos hacer si queremos que nuestras inversiones sean positivas. En primer lugar, Potifar invirtió al comprar un esclavo al que no conocía. Sin embargo, podemos entender que él se fijó muy bien en la conducta de José antes de pagar por él. En segundo lugar, una vez que José estaba en la casa de Potifar, este último notó que su esclavo tenía una relación personal muy estrecha con su Dios. En tercer lugar, esa estrecha relación dio resultados maravillosos. Al escribir sobre José, Moisés destaca que Jehová lo hacía prosperar en todas sus empresas. De esta historia podemos aprender que debemos asegurarnos de invertir en aquello que está en las manos de Dios, pues solo puede prosperar lo que Dios bendice. Toda inversión tiene un cierto riesgo, pero el único que conoce el futuro es Dios. Por lo tanto, debemos asegurarnos de invertir en asuntos que puedan aumentar el reino de Dios, más que preocuparnos por nuestras propias necesidades. Y así, al igual que Potifar, estaremos contentos de ver crecer nuestra capital. Meditemos en las palabras de Jesús. No hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, y allí estará también vuestro corazón. Al asegurarnos en invertir, en ayudar a la salvación de almas y ayudar a los necesitados, ayudaremos también a nuestra salvación. Este fue el Nuevo Horizonte y que Dios los bendiga. Qué feliz, lo
Buenos días, hermanos. El misionero de esta mañana se titula Oración y Maltrato y viene de Conakry, Guinea. Nos relata la historia acerca de una familia que en cierta ocasión fue visitada por un joven adventista. Él les preguntó que si le permitían orar y ellos aceptaron gustosamente. Lo invitaron a pasar y antes quería hacerles llegar un folleto, el cual la mujer, al notar que tenía impresa la palabra Jesús, se sintió un poco ofendida y le dijo que no quería saber nada acerca de los cristianos, así que salió enojada de aquella habitación, pero aún así estaba intrigada por lo que el joven tenía que decirles, así que se quedó escuchando del otro lado de la puerta. Le preguntó el joven adventista al esposo de nombre Alfa que cuál era su petición. Él le dijo que quería que oraran por su trabajo porque estaban pasando por una situación financiera complicada y también le pidió que oraran por su esposa, la cual estaba embarazada pero era de alto riesgo. La mujer, al escuchar esto, entró inmediatamente y tenía que contarle algo a su esposo, el cual aún no había tenido la oportunidad de decírselo. Le dijo que había visitado al médico y este le había dicho que ella había perdido a su bebé y por lo tanto estaba teniendo hemorragias muy graves. Ellos, al escuchar esto, pues decidieron orar. La oración del joven fue la siguiente: Señor, si es tu voluntad que el bebé nazca, que así sea, pero si no, que sea lo que tú quieras. El joven, al terminar, en el folleto escribió su nombre y también su número de teléfono y salió de aquella casa. La mujer inmediatamente tomó el folleto y estaba muy enojada, que hizo pedazos aquel folleto y lo tiró. Entonces pasaron los días y ella ya se sentía mucho mejor, así que decidió visitar nuevamente al doctor y este le dijo que ella no estaba embarazada, que nunca lo había estado y que había cometido un error. Entonces la mujer se sintió un poco aliviada y al llegar a su casa se lo comentó a su esposo. Pasaron los días y ellos también tenían un hijo, el cual enfermó gravemente. Ellos hicieron todo lo posible para que su hijo pudiera estar bien, pero no pasaba nada. Entonces ella se lamentó mucho porque recordó que cuando oraron por ella se sintió mucho mejor. Casualmente el joven decidió visitarlos al día siguiente y ella estaba muy agradecida porque no tenía manera de contactar a aquel hombre. Entonces oraron y el niño mejoró. Ellos estaban muy agradecidos con Dios, pero aún así estaban muy renuentes de poder aceptar la palabra. Sin embargo, decidieron asistir aquel sábado y todo resultó bien. Así pasaron 2 sábados y la familia estaba muy feliz y tranquila. Sin embargo, Alfa tenía a varios amigos que le dijeron que si él seguía asistiendo a esta iglesia, se iba a volver loco. Entonces él prefirió hacerle caso a sus amigos y le dijo claramente a su esposa que si ella seguía asistiendo, que se olvidara de su relación. Así que pasaron los días y la mujer seguía asistiendo a la iglesia. Ella recibió estudios bíblicos y fue bautizada. En la actualidad, ella es golpeada por su esposo cada vez que asiste a la iglesia y también dejaron de dormir en la misma cama. Viven en la misma casa, pero ya no es lo mismo. Incluso Alfa dejó de sostenerlos económicamente. Ella nos pide que oremos por su familia y que no pierde la esperanza de que en algún momento su familia se vuelva a restaurar. Incluso dice que le gusta mucho una cita bíblica que se encuentra en Juan 14:1, que dice: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. Y ella vive con esta esperanza, así que podemos nosotros orar por ella y por su familia para que en algún momento puedan alabar a Dios juntos. Hola, feliz sábado, hermanos. Dios les bendiga.
En esta mañana les damos la bienvenida a nuestros hermanos que nos acompañan en este día. Esperamos que este día sea de bendición para todos ustedes y que podamos disfrutar la compañía de nuestros hermanos de la familia y podamos repasar juntos la lección de esta semana, que es la lección número 7. Que Dios les bendiga y que Dios pueda estar con nosotros en este día. Queremos darle la bienvenida a nuestros invitados el día de hoy. Este sábado hemos invitado a 2 hermanos de nuestro distrito, de nuestra iglesia. Y en primer lugar, vamos a darle la bienvenida a nuestro hermano Agustín. Nuestro hermano Agustín es miembro de la iglesia de Chimalhuacán y él ha aceptado la invitación de estar con nosotros y de poder repasar la lección de esta semana. Hermano Agustín, bienvenido en esta mañana a nuestro repaso de la lección. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Es un gusto participar en esta mañana del repaso de escuela sabática. También agradezco a Dios por esta oportunidad y agradezco, pastor, por la invitación. Y esperemos que esta mañana sea de bendición en este repaso. Muchas gracias, hermano. Que Dios le bendiga y que Dios pueda utilizarlo en esta mañana. Y también hemos invitado a uno de nuestros jóvenes de la iglesia de Acuitlapilco. Es nuestro hermano Saúl. Saúl, muchas gracias por haber aceptado la invitación y estar con nosotros en esta mañana. Saúl, bienvenido a nuestro repaso de la lección. Gracias, pastor, y muy buenos días a todos mis hermanos. Es un gusto poder estar con ustedes y agradecemos a Dios la oportunidad de poder estudiar su palabra. Muchas gracias por aceptar esta invitación y vamos en esta mañana a empezar nuestro repaso de la lección. Y en primer lugar quiero invitarles para que hagamos una oración. Vamos a cerrar los ojos y vamos a buscar a Dios en oración y vamos a buscar la dirección de su Espíritu Santo. Vamos a orar. Padre que moras en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias en esta mañana porque nos permites reunirnos como familia y poder estudiar tu palabra, Señor, y poder repasar la lección de esta semana, donde hemos aprendido, Señor, que nosotros somos tus discípulos y que debemos de testificar de tu grande amor, Señor. Gracias por tus cuidados y bendiciones. Nos ponemos en tus manos en este día. Queremos pedirte que tú bendigas este repaso y que podamos ser utilizados por tu Espíritu Santo. Gracias te damos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien, hermanos, vamos a empezar nuestro repaso de la lección número 7. La lección de esta semana lleva por título Compartir la palabra. Compartir la palabra, y obviamente es la palabra de Dios. Y nuestro versículo para memorizar se encuentra en Isaías 55:11. Isaías 55:11, que dice: Así será mi palabra que sale de mi boca, dice, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Isaías 55:11. Y la lección de esta semana nos invita y nos desafía a que nosotros podamos compartir la palabra de Dios. Y vamos a empezar el día domingo, que lleva por título, la lección del día domingo lleva por título Símbolos de la palabra de Dios. En la Biblia se utilizan muchos símbolos para hablar de la palabra de Dios, muchos símbolos acerca de la palabra de Dios. Y yo quiero invitarle a nuestros hermanos que nos acompañan en esta mañana. Quisiera preguntarles, ¿cuál es su símbolo preferido de la palabra de Dios? Y quisiera preguntarle en primer lugar a nuestro hermano Agustín. Hermano Agustín, para usted, ¿cuál es el símbolo preferido que simboliza la palabra de Dios? Hermano Agustín, ¿nos pudiera apoyar con esta pregunta? Para usted, ¿cuál es el símbolo preferido de la palabra de Dios? Claro que sí, pastor. Como hemos observado, en la Biblia pues se mencionan algunos símbolos, varios de ellos, pero en especial
en especial me llama mucho la atención. Y eso lo puedo leer directamente desde la Biblia y lo encontramos en Lucas 8:11. Si alguno gusta acompañarnos. Y dice el texto bíblico: esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Así que, por tanto, respondiendo a esta pregunta, ¿verdad? Mi símbolo preferido o el que más me llama la atención es precisamente la de una semilla. Y bueno, como sabemos, tiene mucho que decir a este respecto, pero solamente diremos que la semilla tiene propiedades que si no se planta o si no cae en tierra, pues definitivamente no puede llegar a desarrollarse. Así que por eso me gusta mucho esta comparación que yo hago con la palabra de Dios, que se tiene que sembrar en el corazón de alguna persona o en alguna persona para que esa semillita pueda llevar fruto. Muchas gracias, hermano Agustín. Sin duda alguna, el ejemplo de la semilla es uno de los ejemplos, de los símbolos que utilizó Cristo Jesús. Hace unos años atrás yo vi la semilla de un árbol, una semilla pequeñita, pero un árbol imponente, grandísimo. Y a veces así es la palabra de Dios. Puede ser que la semilla o la palabra de Dios sea pequeña, pero puede producir grandes cosas en la vida de cada uno de nosotros. Y así es una semilla. Una semilla es pequeñita y puede ser que pues esté muerta, pero una vez que la enterramos en un lugar adecuado, produce vida. Y la palabra de Dios de la misma manera produce vida en los corazones de las personas. Ahora quisiera preguntarle a nuestro hermano Saúl. Saúl, para ti, ¿cuál es el símbolo preferido o el símbolo que más te llama la atención de los que utiliza la Biblia para simbolizar la palabra de Dios? ¿Cuál es tu símbolo preferido, Saúl? Para mí, el símbolo preferido se encuentra en Jeremías, el 23:29, que nos dice así: no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Para mí es el martillo, porque podría parecer la palabra martillo extraña para la palabra en la Biblia, pero si nos damos cuenta, el martillo sirve para clavar, pero también el martillo sirve para quebrar. Y me gusta porque en la lección nos muestra que el martillo quebranta los corazones de las personas. Y yo considero que es una de las cosas que como cristianos es más difícil para nosotros, dejar que Dios quebrante nuestros corazones, porque siempre tenemos la idea del yo. Entonces nosotros tenemos que dejarnos quebrantar por ese martillo, por ese Espíritu Santo del Señor, para que pueda morir el yo en nosotros, y es entonces cuando pueda vivir Cristo en nosotros. Y cuando nosotros podamos permitir eso al Señor, vamos a vivir algo magnífico en nuestra vida. Podemos ver muchos ejemplos en la Biblia, ¿no? Si vemos cómo ese martillo, por decirlo así, rompió los corazones duros de ciertas personas como los endemoniados, y vemos cómo cambiaron completamente su forma de ser. Entonces, por eso a mí me gusta mucho el martillo, porque como dije en un principio, siento que nosotros debemos dejarnos todos los días, dejar que el Señor, como un escultor, rompa de nosotros lo que nos estorba para que podamos ser personas idóneas como Él quiere, para que algún día podamos nosotros ser parte de su templo allá en el cielo. Muchas gracias, Saúl, por este comentario. Sin duda alguna, la palabra de Dios, como dices, es como un martillo que quebranta los corazones. ¿Y cuántas personas no han sido doblegadas o quebrantadas, o en otras palabras, transformadas por la palabra de Dios, verdad? Sin duda alguna han sido muchas, y hay varios símbolos de los cuales pues podríamos hablar toda esta mañana, como el Salmo 119, 105, que menciona que la palabra de Dios es como una antorcha, una lámpara que alumbra
nuestro caminar. Y hay muchos símbolos, pero sin duda alguna la palabra de Dios es una palabra que Dios utiliza para transformar nuestras vidas y nuestros corazones. Ahora quisiera preguntarles acerca de el día lunes. El día lunes la lección lleva por título El poder creador de la palabra de Dios. Y en ese día se habla del poder que tiene la palabra de Dios, porque sin duda alguna la palabra de Dios tiene un poder oculto, un poder transformador. Y yo quisiera preguntarles, ¿cuál es el poder oculto que tiene la palabra de Dios? ¿Cuál es ese poder que tiene la palabra de Dios? Y quisiera preguntarle en primer lugar a nuestro hermano Agustín. Hermano Agustín, para usted, ¿cuál es el poder oculto de la palabra de Dios? Sin duda, mis hermanos, sin duda, pastor, esta mañana podemos de igual manera ver plasmado aún en todo el esplendor de este día, de esta mañana, que muchas de las cosas que nosotros vemos aún ya degradadas por el pecado, cosas que nunca en nuestra imaginación pudiéramos haber alcanzado a imaginar. Y finalmente podemos entender que la palabra de Dios oculta muchas cosas, como el poder creador. Ahí es donde quisiera yo de alguna manera leerles un pasaje precisamente que lo tomamos del libro de los Salmos 33, 6 precisamente, y dice la palabra de Dios: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Así que, y continúa un poco más la lectura, pero esta pequeña lectura nos da a entender que ese poder que tiene la palabra de Dios es creadora, que simplemente con el simple hecho de que Dios dice, las cosas vienen a ser, independientemente de muchos pensamientos. Así que finalmente yo me quedo con esa imagen y con ese pensamiento de que el poder principalmente que tiene la palabra de Dios es que es un poder creador, la palabra que proviene de nuestro Dios. Gracias, hermanos. Sin duda alguna, la palabra de Dios tiene el poder de crear, ¿verdad? Y ahí vemos el ejemplo de Génesis capítulo 1, donde Dios decía y lo que decía se hacía, ¿verdad? Porque Dios tiene el poder para crear. Para ti, Saúl, quisiera hacerte la misma pregunta. ¿Cuál es el poder oculto que tiene la palabra de Dios? Es que ciertamente, como ya comentó el hermano Agustín, la palabra de Dios tiene un poder creador. No por nada la lección incluso nos reafirma el verbo vara, el cual dice que solo es ocupable para Dios. ¿Por qué? Porque vara es el verbo que indica que Dios es capaz de crear las cosas de lo inexistente. Si nosotros como seres humanos nos pidieran crear algo, siempre necesitaríamos de materiales, pero el Señor no es así. El Señor tiene ese don de poder crear las cosas con tan solo su palabra. Por eso es que su palabra es una palabra viva. También la palabra del Señor es una palabra para vida eterna. Es lo más maravilloso. Para aquellos que conocemos un poco de las Sagradas Escrituras, nos damos cuenta que en ellas se encuentra el secreto para la vida eterna. Y algo que quisiera comentar, retomando lo que el hermano comentaba de la creación, es que en el mundo, hermanos, todo lo que está en el mundo, todo se encuentra sujeto bajo el poder de Dios. Y todo lo que el Señor creó
tiene como propósito que testifiquen solamente de la grandeza y el poder de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias, Saúl, por este comentario. Sin duda alguna, es algo misterioso, ¿verdad? Que la palabra de Dios es una palabra, como dice la lección, viva. A mí me llamó la atención este día una cita que aparece allí en la parte final de la lección, que dice que en la palabra de Dios, dice esta parte, en la palabra de Dios está la energía creadora que llamó a los mundos, dice, a la existencia. Esta palabra, dice, imparte poder, engendra vida. Cada orden es una promesa, dice, aceptada por la voluntad, recibida en el alma, trae consigo la vida del ser infinito, transforma la naturaleza y vuelve a crear el alma a imagen de Dios. Qué maravilloso es, ¿verdad? Que ese mismo poder creador que hizo los mundos, que nos hizo a nosotros, se encuentra en la palabra de Dios. Y cuando nosotros estamos estudiando la palabra de Dios, estamos siendo transformados por esa palabra. En otras palabras, estamos siendo otra vez creados a la imagen de Dios, porque con el pecado nosotros perdimos la imagen de Dios. Pero al estudiar la palabra, nosotros estamos siendo nuevamente creados, o en otras palabras, recreados a su imagen, a la imagen de Dios. Qué maravilloso es, ¿verdad? Ahora quisiera pasar al día martes. El día martes nos habla de los beneficios de estudiar la palabra de Dios. Hay muchos beneficios que nosotros encontramos en la Biblia, que nos beneficios, cuando yo estudio la Biblia, obtengo muchos beneficios. Y entonces yo quisiera preguntarles, ¿cuáles son esos beneficios o qué beneficios proporciona el estudio de la palabra de Dios o de la Biblia? Quisiera preguntarle al hermano Agustín. Para usted, hermano Agustín, ¿qué beneficios proporciona el estudio de la palabra de Dios? Sí, pastor, bueno, en este tema, pues hay mucho, podríamos decir que los que de alguna manera hemos aprendido a estudiar un poquito más o estamos un poco más adentrados en el estudio, pues que los beneficios son infinitos. Sin embargo, para nuestros hermanos, que algunos apenas empiezan en el estudio, ¿verdad? Y que apenas empiezan a conocer algunos pasajes y algunas enseñanzas de nuestro Dios, pues quisiera yo compartir con ellos precisamente algo que he aprendido durante el estudio y precisamente de las Escrituras, como también de esta lección. Así que quisiera yo compartir con ustedes lo que dice segunda carta de Timoteo en el capítulo 3 del verso 14 en adelante. Y dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y termina diciendo este capítulo, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que a través de estos pequeños textos podemos ver la enormidad de lo que nos trae los beneficios de estudiar la palabra de Dios. Así que el estudio de la Biblia dice que nos hace sabios para tomar buenas y mejores decisiones. Pero también algo que nos debe llamar la atención y debemos observar un poquito más es el hecho de que dice que el estudio, el beneficio principal es que nos prepara para una nueva vida, para una nueva vida, para una nueva obra. Y principalmente nos prepara para un mundo mejor, para una vida
en Cristo Jesús. Gracias, hermano Agustín. Sin duda alguna, qué maravilloso beneficio que el estudio de la palabra de Dios nos pueda preparar para poder encontrarnos con Cristo Jesús, para poder vivir en un mundo mejor, donde no habrá más sufrimiento ni dolor. Quisiera preguntarle ahora a nuestro hermano Saúl, para ti, Saúl, ¿qué beneficios o qué beneficio te proporciona el estudiar la palabra de Dios? Yo creo, pastor, que uno de los principales beneficios de estudiar la palabra de Dios es encontrarse con ese poder transformador que solo puede entregar nuestro Señor Jesucristo. Si bien, hermanos, yo cito el versículo de 2 Timoteo, específicamente el versículo 3 y 16 nos da una serie de características y nos dice que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Aquí en este versículo nos damos cuenta que ya se encuentra todo inmerso, todo el proceso de aprendizaje. Porque si analizamos cada una de las palabras, ¿qué hace la Biblia? Dice que nos enseña a Jesús. Ese es el primer objetivo de la Biblia, enseñarnos a Jesús. El primer beneficio de estudiar la palabra es conocer a Dios. Luego, redarguye. Redarguye es convencer del error, pero no es convencer del error a un tercero. Es convencer del error a nosotros mismos. Cuando nosotros estudiamos la Biblia nos muestra cuáles son nuestros errores, cuáles son nuestros defectos. Nos permite darnos cuenta y conocer nuestro estado como personas pecadoras, como seres pecadores. Y por ende reconocemos también la necesidad de Dios. Luego dice corregir. Ya que una vez tenemos comprendido cuáles son nuestros errores, es el poder de Cristo, el poder de su palabra, lo que nos va a corregir nuestros defectos y nos va a hacer que nuestro carácter sea similar al de nuestro Señor. Y por último dice que nos instruye en justicia. Esto quiere decir que al estar en comunión con nuestro Padre Celestial a través de su palabra, el ser humano queda facultado para poder hacer frente a todas las cosas adversas que en este mundo puedan suscitarse. Me refiero principalmente a las cosas adversas que puedan hacer que nuestra vida espiritual mengue como persona. Quiero compartir un texto que se encuentra en el Comentario Bíblico Adventista, en el tomo 1, página 1119, que dice así, se los quiero leer textualmente, que dice: el Señor ha dado sus santos mandamientos para que sean una muralla de protección en torno de sus seres creados, y los que deseen perseverarse en la comunión, y los que deseen perseverarse de la contaminación de apetitos y pasiones pueden llegar a ser partícipes de la naturaleza divina. Esto nos quiere decir que a medida en que nosotros conozcamos de la palabra de Dios, nosotros somos más protegidos para los ataques del enemigo. Es por eso que es uno de los mayores beneficios poder estudiar la palabra del Señor. Como ya mencionaron, es un poder transformador que nos eleva a nosotros a un carácter semejante al de Cristo. Muchas gracias, Saúl, por este comentario. Sin duda alguna, la palabra de Dios nos proporciona muchos beneficios, ¿verdad? Y qué bueno que nosotros podamos estudiarla y poder hacer nuestros esos beneficios. Yo creo que el más grande beneficio es el que se encuentra en Timoteo. Dice, nos hace sabios para la salvación. Porque ¿de qué sirve conocer o ser un sabio, pero si llegáramos a perdernos, ¿verdad? Qué bueno que al estudiar la palabra podamos ser sabios y entender las cosas del Evangelio, las cosas de nuestra salvación. Ahora, quiero pasar al siguiente día, al día miércoles. El día miércoles lleva por título Aplicar la palabra de Dios. Y yo escogí una pregunta que me llamó mucho la atención y yo quisiera comentarla con ustedes y quisiera preguntárselas. La pregunta es, ¿qué necesitamos para que las promesas de Dios puedan cumplirse en nuestras vidas? Quisiera preguntarle en primer lugar a nuestro hermano Agustín. Hermano Agustín, ¿qué necesitamos nosotros como hermanos, como
hijos de Dios? ¿Qué necesitamos para que las promesas de Dios puedan cumplirse en nuestra vida? ¿Nos pudiera ayudar, hermano Agustín, con esta pregunta? Claro que sí, pastor, con todo gusto. Y bueno, vemos que la Biblia está colmada de esas promesas de vida eterna, promesas de salvación, promesas de sanación, promesas de ayuda, promesas de infinidad de promesas. No nos alcanzaría el tiempo, yo creo, para poder estudiar todas y cada una de ellas. Sin embargo, en relación a lo que estamos estudiando esta mañana, pues nos damos cuenta que hay algo, hay un ingrediente, si no meramente secreto, pero sí hay un ingrediente importante en la vida de nosotros como creyentes. Y eso lo podemos percibir a través de dos lecturas. Voy a robarme, en el buen sentido de la palabra, estos dos textos. Uno se encuentra en Marcos 11:24, perdón. Marcos 11:24, y dice de esta manera: por tanto os digo, que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Vean, si podemos notar, por ahí hay una palabra clave en este texto. Pero también en Hebreos precisamente 3:19, nos dice otra más. Dice, y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Vemos dos textos que nos orientan sobre unas palabras claves que tal vez aquí se contraponen. Sin embargo, la principal que nosotros debemos, o que yo quisiera resaltar esta mañana para que pudiéramos entender en relación a esta pregunta, es que cuando nosotros oramos pidiendo, el principal ingrediente es creer que lo vamos a recibir. Porque si nosotros no lo creemos, sin duda alguna, aunque Dios lo haya prometido, no va a haber, que se cumplan lo que hayamos pedido en nuestras vidas. Así que lo principal que debemos hacer es creer en esas promesas que son para nosotros y que se van a cumplir. Gracias, hermano, por este comentario. Sin duda alguna debemos de creer, ¿verdad?, que recibiremos lo que nosotros hayamos pedido. Y quisiera preguntarle a Saúl también, ¿qué necesitamos, Saúl, para que las promesas de Dios puedan cumplirse en nuestras vidas? Bueno, pastor, ya se mencionó que la fe es el factor fundamental para poder reclamar las promesas de nuestro Padre Celestial. Y es por eso que la duda es uno de los factores que más afecta el que muchas veces las bendiciones que el Señor quiere derramar sobre nosotros no podamos obtenerlas. Porque muchas veces es la falta de fe, es la falta de creer en Jesucristo lo que limita el poder divino de Dios en nuestras vidas. Es por eso, pastor, que cuando nosotros podemos aceptar completamente que la palabra de Dios es una palabra viva, como vimos anteriormente, solo es ese momento cuando nosotros podemos por fin reclamar esas promesas. Hay muchas promesas en la palabra de Dios, y una que me gustaría compartirles es una que se encuentra en Filipenses 4:19, y me dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Es por eso lo que comentaba hace rato, que cuando nosotros dudamos del poder de Dios, nosotros mismos nos limitamos. Pero muchas veces también quisiera comentar que aunque nuestras oraciones pueden ir con mucha fe, también la limitante puede ser lo que pedimos, hermanos. Porque muchas veces, como seres humanos, nosotros erramos en lo que realmente consideramos que es lo necesario. Pero sabemos que podemos depender de un Dios todopoderoso y que Él sabe lo que es mejor para nosotros. Y que muchas veces las peticiones
que hacemos con fe siempre se cumplen. Pero, y lo digo porque podía preguntar al hermano, pero hay ocasiones que yo he orado y he pedido con fe, pero parece que Dios a mí no me ha contestado. ¿Por qué? Si mi fe es fuerte. Pues bueno, sería más bien en ese caso no preguntarse por el problema de la fe como humanos, sino preguntarnos si lo que pedimos es realmente lo que Dios desea en nuestras vidas. Un ejemplo, podrías decirlo de esta manera, tal vez suene un poco burdo. Por lo general, nosotros nos preocupamos del bien material, porque pues es algo que pues se requiere en esta vida. Y muchas veces nuestras oraciones van más inclinadas a pedir que el Señor nos bendiga en el aspecto económico. Y pedimos con fe, pero muchas veces el Señor se retrae de derramar sus abundantes bendiciones como Él tiene preparadas, porque sabe o sabe que tal vez nuestros corazones no están preparados para recibir sus bendiciones. Y que una vez que el Señor cumpla esa petición, nosotros podríamos desviarnos del camino o dejar de reconocer a Dios como nuestro sustentador. Es por eso a veces que yo considero que el Señor nos permite tener dificultades, porque a través de las dificultades del ser humano depende más de Dios, y es cuando su fe crece, porque muchas veces cuando prosperamos creemos que es por nuestro propio esfuerzo y dejamos a un lado al Señor, o hacemos a un lado al Señor. Muchas gracias, Saúl, por este comentario. Sin duda alguna, a veces pedimos, pero pedimos cosas que no son correctas, ¿verdad? Y debemos de pedir cosas que sean de acuerdo al plan de Dios para nuestras vidas. Así es que, ¿qué es lo que necesitamos para que las promesas de Dios puedan cumplirse en nuestras vidas? Es la fe, ¿verdad? Es el ingrediente secreto que hace que las promesas de Dios puedan ser reales para cada uno de nosotros. Y en esta mañana quiero concluir con la pregunta que está basada en el día jueves. El día jueves, la lección de esta semana habla de compartir la palabra de Dios. Y yo quisiera preguntarles qué es lo que quiere o qué es lo que espera Dios que hagamos con la palabra de Dios, porque todos nosotros conocemos la palabra, la estudiamos, la tenemos en casa. ¿Y qué es lo que desea Dios que hagamos con ese conocimiento o con lo que nosotros sabemos acerca de la palabra de Dios? Y quisiera preguntarle a nuestro hermano Agustín, en primer lugar, ¿qué es lo que Dios quiere que hagamos con la palabra de Dios? Hermano Agustín, para usted, ¿qué es lo que Dios quiere que hagamos con la palabra de Dios? Claro que sí, pastor, con gusto. Mire, pues hemos entendido que no solamente se trata, la vida cristiana no solamente se trata de leer, de estudiar, de comprender, de aceptar la palabra de Dios, de hacerla, de creer en sus promesas, sino que también Dios quiere que las demás personas que no han conocido hasta este momento, pues sean beneficiadas de igual manera como lo hemos sido nosotros. Y principalmente nos damos cuenta en una comisión, en una gran comisión que Jesús, el mismo Dios, nos dejó. Así que quisiera leer primeramente esa parte que se encuentra en Mateo, precisamente 28, 19, y dice así: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ese es por una parte, algo que Dios desea que hagamos, compartir con las demás personas. Y eso también lo afirma precisamente en la iglesia primitiva, ¿verdad? Cuando en el libro de Hechos se han plasmado muchas historias en las cuales esta comisión se está llevando a cabo. Así que quiero compartir de igual manera con ustedes Hechos 4,
el texto que está en Hechos 4, versículo 20, y dice la palabra de Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y hemos oído. Así que en esta mañana pues invitaría, ¿verdad?, a todos y cada uno de los que nos están acompañando en este repaso, a preguntarles tal vez, surge esta pregunta para todos y cada uno de ellos, ¿qué han visto en sus vidas a partir del estudio, a partir de las peticiones que le han hecho a Dios y a partir de creer en esas promesas? ¿Qué han visto en sus vidas? ¿Qué hemos visto en nuestras vidas? ¿Qué hemos oído? ¿Qué ha sucedido en las vidas de todos aquellos que han aceptado el Evangelio? A Cristo, Jesús principalmente. Así que lo que quiere Dios es precisamente eso, ¿verdad? Así como nosotros hemos sido beneficiados de este estudio, de saber, de entender y de creer en la palabra de Dios, que todos aquellos, los demás, que no han tenido esa oportunidad, pues que nosotros seamos esos canales por los cuales Dios pueda derramar bendiciones en esas personas. Muchas gracias, hermano Agustín. Sin duda alguna, Dios espera que nosotros podamos contar, ¿verdad?, lo que hemos vivido, lo que hemos aprendido. Y Saúl, para ti, ¿qué es lo que espera Dios que hagamos con la palabra de Dios, con nuestro conocimiento de la palabra de Dios? ¿Qué es lo que espera Dios de cada uno de nosotros, Saúl? Pues yo considero, pastor, que sin lugar a dudas, lo que Dios desea es que seamos obreros para su viña, que nosotros podamos llevar almas a Cristo, y para eso nosotros tenemos que compartir la palabra del Señor. Bien, en el título del día jueves dice compartir la palabra de Dios. Y yo quisiera comentar que para mí el compartir la palabra de Dios no es más que un acto de amor, porque el verdadero amor en primera parte honra a Cristo, pero también se preocupa por salvar las almas de nuestros hermanos. Cuando nosotros ya permitimos que el Señor entre en nuestras vidas, nosotros experimentamos un gozo, y ese gozo es tan grande que no puede ser ocultado, que nosotros debemos de compartir ese gozo con las demás personas. ¿Por qué? Porque el amor hacia el prójimo, que igual es algo que el Señor nos manda, cuando yo tengo algo bueno, yo deseo que eso bueno que yo tengo lo puedan vivir las demás personas. Es por eso que debemos de compartir la palabra. En la lección se ve claramente el ejemplo del apóstol Pablo. Si nos damos cuenta, él en el aspecto de la historia que vemos ahí, no la voy a comentar, pero nos damos cuenta que él no podía callar lo que le había pasado, él no podía callar el gozo y la transformación que Cristo había hecho en su vida. Y es por eso que en esta lección también se nos invita a lo mismo, que nosotros que hemos tenido el gozo y el privilegio de sentir ese amor de Dios, es que cuando nosotros asimilamos ese amor completamente en nuestro ser, ese amor no lo podemos callar. Tenemos que salir y compartirlos a otras personas. Y obviamente esto lleva un proceso bastante grande y también un proceso que nos ayuda, porque para poder compartir de nosotros de la palabra y el amor de Dios, nosotros tenemos que instruirnos más en Dios. Entonces nos damos cuenta que es un ciclo, que Dios nos va transformando poco a poco, y así como nos va transformando, nos va capacitando para que podamos seguir llevando personas a los pies de Jesús. Muchas gracias, Saúl, por este comentario. Sin duda alguna, Dios desea que nosotros podamos compartir la palabra de Dios. Así es que hemos llegado al final de nuestra lección, esta lección que nos ha desafiado para que podamos nosotros compartir la palabra de Dios. Y yo quisiera terminar estudiando una cita que aparece allí en la lección el día jueves, que dice que tan pronto como uno va a Cristo, nace en el corazón un vivo deseo de hacer conocer a otros cuán precioso amigo ha encontrado en Jesús. Y la lección de esta semana nos desafía para que nosotros podamos conocer a Cristo, pero no solo eso, sino que podamos compartir a Cristo con todas las personas que conocemos y que nos rodean. Pues que Dios nos bendiga y que Dios sea con nosotros. Quiero darles las gracias a nuestros hermanos que nos han acompañado este día. Hermano Agustín, muchas gracias por haber estado con nosotros y haber aceptado la invitación de estar en este repaso de la lección. Muchas gracias, hermano Agustín. Como siempre, es un gusto
participar del estudio, pero sobre todo es un gusto que nos hayan acompañado de igual manera. Y enviamos un gran saludo esta mañana. Desearles un feliz sábado y que pues el estudio, la oración nos pueda capacitar para una vida mejor. Muchas gracias, hermano Agustín. Y también quisiera darle las gracias a Saúl por habernos acompañado en esta mañana. Saúl, muchas gracias por haber aceptado la invitación y estar con nosotros en este día. Muchas gracias, Saúl. Por el contrario, pastor, agradecemos mucho la oportunidad que nos brinda de poder participar en este repaso de lección y más que nada a Dios por la oportunidad de poder estudiar su palabra durante esta semana y darnos cuenta de que Él en todo momento está listo para colmarnos de sus bendiciones. Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a terminar con una oración y quiero pedirle a Saúl que nos despida con la oración final. Saúl, ¿nos podrías ayudar con la oración? Claro que sí, pastor, será un placer. Bien, hermanos, los invito a que inclinemos el rostro, cerremos los ojos, vamos a orar. Bendito Padre que moras en los cielos, santo y edificado sea tu nombre, Señor. Querido Padre, te damos muchas gracias, querido Dios, por tus bendiciones. Gracias, Señor, por el privilegio de poder estudiar tu palabra. Gracias, mi Dios, porque en el estudio de semana nos hemos dado cuenta, querido Padre, cuál es tu deseo que tienes para cada uno de nosotros. Permítenos, Señor, que lo que hemos estudiado pueda quedar grabado en nuestras mentes y en nuestros corazones, querido Padre. Y que no solo quede en un conocimiento, Señor, que también lo podamos llevar a práctica, querido Dios. Y para eso, Señor, pedimos por favor que tú quebrantes nuestros corazones, querido Padre, para que nosotros solo seamos instrumentos en tus manos, querido Dios, y que de esta forma tu palabra pueda llegar a todas partes, Señor, y sobre todo a las personas que más lo necesitan. Asimismo, Señor, pedimos que en este día sábado, Señor, tú seas con cada uno de mis hermanos que nos están escuchando, Señor, y con todas las demás personas, Señor. Que tú, querido Padre, puedas tocar sus corazones, puedas entrar en sus vidas, querido Dios, y que puedan, Señor, poner todos sus problemas en tus manos. Gracias, mi Dios, nuevamente por la oportunidad de estudiar tu palabra, querido Dios. Sigue transformándonos, Señor, conforme a tu divina y santa voluntad. En Jesús te pedimos estas bendiciones. Amén. 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 Muchas gracias, hermanos, por acompañarnos en esta mañana. Deseamos que tengan feliz sábado, que Dios les bendiga y que Dios pueda estar con ustedes y que podamos todos juntos compartir la palabra de Dios. Que Dios los bendiga. Probad y ved. Historia de hoy. Dificultad superada. Mi nombre es Deusibanio Doarneles. Soy adventista desde los 10 años. Siempre participé con entusiasmo en diversas funciones de la iglesia, y eso me hizo muy bien. Vengo de una familia de comerciantes del área de textiles y confecciones. Recientemente abrimos nuestra primera tienda de telas, aprovechando los conocimientos que adquirí cuando era muy joven, trabajando con mis padres. Mi esposa Lilian es mi brazo derecho y trabajamos juntos en nuestra pequeña empresa. Con el tiempo, nuestra cartera de clientes aumentaba, muchas ventas, muchos pedidos. Y con eso hicimos planes para el futuro, incluyendo la compra de una casa nueva. Sin embargo, la crisis económica de nuestro país afectó profundamente al mercado de las confecciones, y de un día para otro, vimos como uno por uno los cheques de nuestros mejores clientes no tenían fondos. Me senté con mi esposa y le conté lo que estaba sucediendo, ya que teníamos 2 hijos pequeños y también muchos compromisos financieros relacionados a nuestro negocio. Después de orar y confesarle a Dios nuestra preocupación, nos sentimos aliviados
seguros de que el Señor nos mostraría una solución. A pesar de las dificultades, nuestra comunión no fue destruida y nunca pensamos en cambiar nuestra rutina en la iglesia. Nuestra fidelidad jamás fue colocada a prueba, pues en nuestro corazón había espacio para una gratitud sincera por todo lo que el Señor ya había hecho por nosotros. Lilian decidió volver a coser como cuando era soltera. Teníamos un gran stock de telas en nuestra tienda y percibimos que esa idea iba a resultar. Así que mi esposa diseñó una nueva línea de ropa femenina dirigida al público evangélico y comenzó a preparar los moldes. Las primeras piezas ya estaban listas y comenzamos a venderlas en la gran feria que funciona en Goiânia todos los domingos. A pesar de la competencia con centenas de otros fabricantes, las ropas confeccionadas por Lilian tuvieron gran aceptación en el mercado. Venían compradores de muchas ciudades de Goiás y también de otros estados. El éxito fue tan grande que decidimos crear una marca propia para agregarle un mayor valor comercial a nuestras confecciones. Pasaron los años. Ya era hora de salir de la feria para cambiarnos a un lugar más adecuado para exponer nuestra ropa. Y en ese momento decidimos invertir en una tienda dentro de uno de los principales centros comerciales de la región. Al hablar de nuestro negocio con el administrador, nos encontramos con un gran problema. ¿Ustedes me están diciendo que no abrirán su tienda el día sábado? Aquí abrimos todos los días de la semana y existe una multa contractual para ese caso. Pero lo haremos diferente. Voy a autorizar el funcionamiento de su tienda con la libertad de cerrar los sábados. ¿Saben por qué? Porque ustedes van a quebrar en 3 meses por no abrir la tienda en el mejor día de ventas. Eso es lo que ocurrirá. Hoy, después de 12 años, nuestra tienda es de las más exitosas del centro comercial. Distribuimos nuestra marca en todo Brasil a través de revendedores y recibimos a la mayoría de nuestros clientes el día viernes. Nunca abrimos nuestra tienda los sábados y siempre confiamos que el Señor sería el gran administrador de nuestra empresa y de nuestra vida. En el momento de adoración en la iglesia, junto a mi esposa y a mis hijos ya crecidos, yo pongo dentro del sobre no solo el diezmo y mi ofrenda, sino también todo mi corazón. La idea de compartir mi experiencia es hablar contigo que también eres emprendedor, que a veces estás preocupado porque tu empresa no abrirá los sábados. El sábado nunca fue el problema. El sábado es una bendición, porque el mismo Dios que hizo y cumplió todas las promesas en el pasado, es el Dios de hoy, y Él va a cumplir todas las promesas en tu vida. Probad y ved. Y ahora los invito a este momento especial de adoración a través de los diezmos y las ofrendas. Que Dios les bendiga. Dios nos habla por profetas, su palabra nos envió, pues fielmente
Hola hermanos, feliz día, feliz sábado a cada uno de ustedes. En esta mañana vamos a empezar nuestro mensaje, nuestro estudio que hemos preparado para ustedes, deseando que Dios pueda estar con nosotros en este día de sábado y que podamos disfrutar de su compañía. Pero antes de empezar nuestro estudio, quiero invitarles para hacer una oración y para ponernos en las manos de Dios. Vamos a orar, hermanos. Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te doy las gracias en esta mañana porque estás con nosotros, porque nos das un día de sábado donde podemos convivir con nuestra familia y porque nos das tus bendiciones, Señor. En esta mañana nos ponemos en tus manos antes de abrir tu palabra y pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe en la lectura de los textos. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. El mensaje de este día lleva por título La ley de la vida. Saben, hermanos, que la palabra de Dios menciona que la Biblia indica que Dios tiene un gobierno. Dios tiene un gobierno donde Él reina, donde Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y es un hecho conocido que los seres humanos e inteligentes no pueden convivir en paz sin una ley aceptable para todos. E inclusive en el reino de Dios, en el cielo, todo el ser viviente vive regido por leyes. Eso lo menciona el Salmo 103, versículo 19. Pero saben, en esta mañana vamos a estudiar acerca de la ley de Dios. Y yo quisiera empezar hablando sobre los orígenes de la ley de Dios. ¿Cuáles son esos orígenes en los que se basan los principios bíblicos de las leyes de Dios? O en otras palabras, ¿cuáles son los principios en los que se basan las leyes del gobierno de Dios? Y yo quisiera que abrieran sus Biblias y me acompañaran estudiando Salmos 89, versículo 14. Salmos 89, versículo 14, dice la palabra de Dios. El Salmo 89, versículo 14, dice: justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu trono. En otras palabras, lo que nos está diciendo este texto bíblico es que los principios sobre los cuales está basada las leyes que gobiernan el reino de Dios son la justicia y el juicio, como dice este texto. Pero no solo eso, también dice que son la misericordia y la verdad. Y saben, hermanos, que en la palabra de Dios, y yo quisiera leer el texto bíblico que se encuentra en Romanos, capítulo 7, versículo 12, donde se describe lo que en ese texto Pablo, hablando acerca de la ley de Dios, dice en Romanos capítulo 7, versículo 12. Dice la palabra, Romanos 7, 12, dice: de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento es santo y justo y bueno. Este texto nos menciona el apóstol Pablo que la ley es santa, el mandamiento es santo, dice, es justo y es bueno. Esa es la manera como el apóstol Pablo describe la ley de Dios o los mandamientos. Pero ¿quién en el principio, en el Sinaí, quién dio la ley de Dios a los hombres? Y yo quisiera que me acompañaran a estudiar lo que menciona Éxodo 21, ahí donde menciona los mandamientos de Dios en Éxodo 21. Ahí nos habla quién fue el que dio la ley de Dios. Dice el versículo 1 de Éxodo 20, y habló Dios todas estas palabras diciendo. ¿Qué quiere decir? Después de ese texto bíblico se menciona, la palabra de Dios menciona que vienen a partir del versículo 2, a partir del versículo 3 hasta el 17 posiblemente, se mencionan todos los mandamientos de Dios. Y en este texto bíblico dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo. En otras palabras, Dios fue el que dio al hombre los mandamientos. Sí, hermanos, Dios fue el que le dio al hombre los mandamientos.
y podríamos decir que Dios fue el que los escribió. Esto lo mencionan varios textos que los vamos a estudiar ahorita. Miren, por ejemplo, Deuteronomio 4:12, ahí muy cerca de Éxodo. Ahora vamos a Deuteronomio 4, versículo 12. Dice este texto bíblico, dice, y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego, dice Deuteronomio 4:12. Oíste la voz de sus palabras, más a excepción de oír la voz, ninguna figura viste, dice. Dice el versículo 13. Y él os anunció su pacto, o sea, su ley, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. Saben, hermanos, Dios fue el que escribió con su propia mano los 10 mandamientos. Y eso también lo dice Éxodo 31:18. Vamos a regresar a Éxodo. Éxodo 31:18 nos dice, Éxodo 31:18 dice, y dio, cuando Moisés iba bajando del monte Sinaí, dice, y dio a Moisés, ¿quién? Dios, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. ¿Saben, hermanos? Los 10 mandamientos, podríamos decir, son de los pocos textos, son de lo poco que se encuentra en la Biblia, que fue escrito literalmente por el dedo de Dios. Por eso podemos decir que Dios fue el que dio los mandamientos, y no solo eso, sino que también fue Dios quien los escribió. Pero saben, hermanos, hay muchos cristianos que han dicho que los mandamientos de Dios fueron dados únicamente para los judíos. En otras palabras, el origen, dicen ellos, de los mandamientos de Dios se remontan exclusivamente al monte Sinaí con Moisés y con los textos que acabamos de leer. Y a partir de allí, ellos dicen que los mandamientos son exclusivamente para los judíos, no fueron antes ni después. Saben, hermanos, cuando nosotros preguntamos esto y tratamos de responder esto, nos encontramos a veces dificultades en cómo podemos decir que los mandamientos de Dios existieron antes del Sinaí o antes de que existieran los judíos. Saben, hermanos, yo quisiera en primer lugar responder esta pregunta estudiando Oseas 6:7. Oseas es un libro pequeño que se encuentra después de Daniel. Oseas 6, versículo 7, dice la palabra de Dios. Mas ellos, o sea, hablando del pueblo de Israel, dice Oseas 6:7, dice, mas ellos, cual Adán, dice, o sea, como Adán, traspasaron el pacto. Allí, dice, prevaricaron contra mí. Saben, hermanos, el libro de Oseas, hablando del pueblo de Israel, dice que el pueblo de Israel, igual que Adán, traspasaron el pacto. En otras palabras, fallaron al pacto. Ustedes saben que cuando se hace un contrato, hay leyes, hay reglamentos que se tienen que firmar. Y entonces este texto indirectamente nos está hablando de que entre Dios y Moisés había un pacto. Y obviamente podremos decir que había una ley, un pacto escrito que Moisés estaba comprometido entre Dios entre Adán y Dios. Sí, hermanos, podemos decir que Moisés conocía la ley, porque la ley es la ley del pacto. Hay otro texto, ¿saben? En el Romanos 7:7 dice el apóstol Pablo. Fíjense, vamos a estudiar Romanos 7:7, donde el apóstol Pablo dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Dice Pablo. En ninguna manera, dice. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. ¿Saben, hermanos? Pablo está diciendo que él no hubiera conocido el pecado si no hubiera sido por medio de la ley, porque la ley para Pablo dice que para Pablo la ley le muestra el pecado. Y lo mismo
se aparece en el texto anterior, que dice que el pueblo de Israel, así como Adán, transgredieron el pacto, violaron el pacto. En otras palabras, así como Adán pecó, ¿por qué? Porque había una ley y él pecó porque desobedeció la ley. Este mismo principio de que Pablo dice que no conociera el pecado si la ley no dijera, pues no codiciarás. Este mismo principio se aplica a Adán, ¿sí? No hubiera Adán pecado si no hubiera existido la ley. En otras palabras, fíjense lo que dice Romanos 3:20. Allí mismo en Romanos 3:20 dice la palabra de Dios. Ya que por las obras de la ley, dice, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. En otras palabras, Adán conoció el pecado porque conocía la ley. Entonces podemos decir que la ley existía desde Adán, desde antes del pecado. Ahora, ¿qué otras evidencias podemos encontrar en la palabra de Dios que nos muestran la existencia de la ley de Dios antes del Sinaí? Vamos a estudiar Romanos 5:9. Allí mismo en Romanos dice la palabra de Dios, pues muchos más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de su ira. Romanos 5:19. Dice la palabra de Dios, perdón, me equivoqué. Romanos 5:19 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, dice, por la desobediencia de uno, o sea, de Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, ¿sí? Hasta ahí lo vamos a dejar. Dice que por la desobediencia de Adán, de una persona, los muchos fueron constituidos pecadores. No habría habido desobediencia en el Edén de parte de Adán si no hubiera existido una ley. Sí, porque ustedes saben, yo voy en el camino, en la carretera, y si una ley no me dijera que, pues no me diera las leyes de tránsito, pues yo no cometería ninguna infracción. Pero la palabra de Dios dice que Adán falló, Adán desobedeció. ¿A qué desobedeció? A la ley de Dios. De hecho, primera de Juan 3:4, vamos a estudiarlo. Un texto muy conocido por todos nosotros. Primera de Juan 3:4 dice la palabra de Dios. Dice, todo aquel que comete pecado infringe la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Dice este texto bíblico que todo aquel que comete pecado infringe la ley. ¿Y qué cometió Adán en el principio? Pecado. En otras palabras, lo que hizo Adán fue infringir la ley de Dios. ¿Saben? El pecado es la desobediencia a la ley de Dios. Siendo que la muerte, dice el texto bíblico, entró por un hombre y que en Adán todos mueren, quiere decir que la ley de Dios ya existía en el jardín del Edén, porque Adán pecó y dice que todos los que descendientes de Adán fueron pecadores. En otras palabras, fueron desobedientes a la ley de Dios. Entonces podemos decir que el hecho de que Adán cometiera pecado significa que la ley existía en el principio, porque al cometer pecado, Adán desobedeció. ¿Y a qué desobedeció? Desobedeció a la ley de Dios. ¿Saben, hermanos? Entonces, ¿de qué modo el hombre era consciente de la ley de Dios? Porque si la ley fue dada al hombre y escrita en 2 tablas de piedra en el monte Sinaí, ¿de qué modo el hombre era consciente de la ley de Dios? ¿Saben? Yo quisiera que estudiáramos Romanos. Volvamos a Romanos, capítulo 2. Romanos 2, versículo 15. Dice Romanos 2:15, mostrando la obra de la ley escrita ¿en dónde? En sus corazones. Dando, dice la palabra de Dios, dando testimonio de sus conciencias y acusándose y también excusándose sus pensamientos unos a otros. Saben, hermanos, cuando Dios creó al ser humano
y lo estaba formando y lo estaba formando sus órganos, estaba formando sus ojos. También cuando estaba formando su cerebro, Dios escribió su ley en su mente y en su corazón. Eso lo dice Romanos 2:15, mostrando, dice, la obra de la ley escrita ¿dónde? En sus corazones. Todo ser humano cuando nace teniendo en su mente y en su corazón escrita la ley de Dios. Por eso en Romanos, los primeros capítulos, ustedes pueden leerlos, capítulo 1 y capítulo 2, se habla de una ley natural que el hombre desobedece. Y esa ley natural es la ley de Dios escrita por Dios mismo en los corazones y en la mente del ser humano. Por eso el hombre es consciente del bien y del mal. Pero saben, a veces el pecado ha pervertido la moral del hombre y a veces el hombre no es consciente de las leyes de Dios. Pero dice la palabra de Dios que cuando Dios creó al ser humano, Dios escribió en sus corazones la ley de Dios. Pero, ¿saben, hermanos? ¿Quién fue el primero que quebró, el primero que desobedeció la ley de Dios antes de Adán? Ahí yo quisiera leer Primera de Juan 3:8. Primera de Juan 3:8. Dice la palabra de Dios en Primera de Juan 3:8. El que practica el pecado, dice, es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Quién cometió pecado antes de Adán? En otras palabras, ¿quién conocía la ley de Dios y desobedeció a esa ley de Dios? ¿Saben quién fue el primero? Fue el diablo, como dice este versículo, porque el diablo peca desde el principio. Y también yo quisiera que estudiáramos segunda de Pedro 2:4. Dice segunda de Pedro 2:4. Dice, porque si Dios no perdonó, dice, a los ángeles que pecaron, sino que arrojólos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados para el juicio. En otras palabras, el diablo engañó a unos ángeles. Dice Apocalipsis 12, la tercera parte de los ángeles fue engañada, ¿sí? Y esos ángeles también pecaron, también conocían la ley de Dios y desobedecieron a esa ley de Dios. Así es que el primero que desobedeció la ley de Dios es el diablo, y en segundo lugar sus ángeles, y en tercer lugar fue Adán. Podemos decir que Dios no creó a nadie con pecado. Dios creó a un mundo perfecto, a seres humanos perfectos. Toda la vasta creación de Dios era sin pecado. Sin embargo, todos eran seres con la facultad de elegir y decidir. Todos los seres que Dios creó, los ha creado con la facultad de elegir y decidir. Usando la figura del rey de Tiro en Ezequiel, habla de Satanás diciendo, perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta el día en que se halló en ti maldad. Ezequiel 28:15. Jesús dijo del diablo que él no permaneció en la verdad en Juan 8:44. Esto quiere decir que antes de empezar la desobediencia, Satanás fue obediente. Y si fue obediente, entonces conocía la ley de Dios. Saben, hermanos, Satanás, el enemigo de Dios, conocía la ley de Dios. Sus ángeles conocían la ley de Dios, porque la ley de Dios es una ley eterna. Es una ley que rige su gobierno en el cielo y es una ley que rige nuestro gobierno aquí en la tierra. Pero, hermanos, ¿cuál es el propósito de la ley de Dios? Saben, hermanos, siempre y en todas partes, la obediencia ha sido la evidencia del amor y la lealtad. Jesús dijo en
En Juan 14, 21, vamos a estudiar. Juan 14, 21. Jesús dijo en Juan 14, versículo 21, dice, el que tiene mis mandamientos, dice la palabra de Dios, y los guarda, este es el que me ama, y el que me ama será amado por mí, por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Dice el versículo, dice que el que ama, dice el que tiene mis mandamientos y los guarda, aquel es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo lo amaré también y me manifestaré a él. Saben, hermanos, los mandamientos nos muestran el amor que nosotros tenemos para con Dios. Jesús vino a este mundo para salvarnos del pecado. El pecado que es la desobediencia a la ley de Dios. El ángel le dijo a José, ¿se acuerdan en Mateo 1:21? Mateo 1:21. El ángel le dijo a José en Mateo 1:21, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿A qué? Pero ¿a qué ha sido comparada, o en la palabra de Dios, a qué ha sido comparada la ley de Dios? Saben, en Gálatas 3:24 dice la palabra de Dios, en Gálatas 3:24 dice la palabra de Dios, de manera que la ley, dice, ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. La ley mencionada aquí se refiere a todas las leyes que se encuentran en el Antiguo Testamento. Y dice este texto bíblico que la ley es nuestro ayo. Nuestro ayo en el Antiguo Testamento, el ayo era el maestro, era el tutor, era el que se encargaba de educar a los jóvenes, a los niños. Y entonces Pablo dice en Gálatas 3:24 que la ley es nuestro maestro para llevarnos a Cristo. La ley es nuestro tutor que nos lleva a Cristo Jesús. Por eso la ley ha sido comparada en la palabra de Dios como un tutor, como un maestro. Pero, ¿saben? Ahí en la palabra de Dios hay muchos ejemplos. Yo quisiera leer Santiago 1:23. Santiago 1:23 dice la palabra de Dios. En Santiago 1:23 dice, por lo cual, dice Santiago 1:23 hasta el 25, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed, dice el versículo 22 de Santiago 1:22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre, dice, que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente la perfecta ley de Dios, dice, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado de lo que hace. En otras palabras, dice el apóstol Santiago, que la ley es como un espejo. Dice, ustedes cuando van a un espejo y se ven, sean como
pueden ver los defectos, pueden ver lo que sucede. Dice que nosotros debemos de ser, la ley dice es como un espejo que nos muestra las cosas, y nosotros dice por consiguiente al vernos en el espejo debemos de ser no oidores sino hacedores. Saben, la palabra de Dios se muestra en este texto que es como un espejo. Se muestra como un espejo. Pero saben, cuando nosotros estudiamos la palabra, la ley de Dios, nos damos cuenta que la ley revela la voluntad de Dios. Y eso se encuentra, por ejemplo, en el Salmo 48, un salmo muy conocido por nosotros. Salmos 40, versículo 8. Dice la palabra de Dios en Salmo 48. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Qué quiere decir? Que la ley revela la voluntad de Dios. En otras palabras, cuando yo guardo la ley de Dios, estoy haciendo la voluntad de Dios, porque la ley de Dios revela su voluntad. Pero saben, hermanos, ¿por qué es necesario recibir en el corazón ¿por qué es necesario recibir el Espíritu? Pero saben, hermanos, ¿por qué es necesario recibir el Espíritu de Cristo en el corazón? Romanos 8:4. Romanos 8:4 dice la palabra de Dios en Romanos 8:4. Dice, para que la justicia de la ley fuese cumplida en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Para que yo pueda andar conforme al Espíritu y para que la justicia de la ley fuese cumplida en mí, en nosotros, yo debo de recibir el Espíritu Santo en mi corazón. ¿Cuánto del deber del hombre está revelado por la ley de Dios, hermanos? ¿Cuánto de lo que yo debo de hacer se revela en la ley de Dios? Yo quiero leerles un verso muy conocido de Eclesiastés 12:13. Eclesiastés 12:13 dice la palabra de Dios, el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre. Porque Dios traerá, dice el siguiente versículo, toda obra a juicio. Dice, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. ¿Sabes, amigo? ¿Sabes, hermano? El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Porque los mandamientos de Dios revelan lo que debemos de hacer nosotros, cómo debemos de actuar, cómo debemos de vivir como cristianos. ¿Saben, hermanos? ¿Tiene la ley algo que ver con la conversión? Claro que sí. Salmos 19:7 dice la palabra de Dios en Salmos 19, versículo 7. Salmos 19, versículo 7 dice, la ley de Jehová es perfecta, que vuelve el alma. Salmos 19:7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Saben, hermanos, la ley de Jehová convierte los corazones. Por eso, amigo, yo te invito para que obedezcas la ley de Dios, para que seas sabio, como dice este texto, y puedas ser fiel a los mandatos de nuestro Dios. ¿Sabes, hermanos? La Biblia menciona muchas bendiciones que disfrutan los que prestan atención a la ley de Dios. Dijo David en el Salmo 119, versículo 11, tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Hay grande galardón, amigo, en guardar los mandamientos de Dios.
Y dice también el Salmo 119, versículo 165. Mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Por eso, hermano, por eso, amigo, yo quiero invitarte para que puedas tener paz en tu corazón, pero quiero invitarte para que guardes la ley de Dios. La decisión de David acerca de la ley de Dios debiera ser nuestra. Dice Salmo 119, versículo 8, tus estatutos guardaré. Por eso, hermano, yo te invito, amigo, y yo te desafío para que guardes los mandamientos de Dios, porque la ley de Dios es eterna. La ley de Dios existe en el cielo, la ley de Dios existe en la tierra, y la ley de Dios es una ley eterna, que toda criatura creada por Dios tiene escrita la ley de Dios en su mente y en su corazón. Por eso, como David, yo te invito que tú guardes los mandamientos de Dios. Que Dios te bendiga, hermano. Quiero invitarte para hacer una oración y ponernos en las manos de Dios. Vamos a orar. Padre Santo que moras en los cielos, alabado sea tu nombre. Que en esta mañana nosotros podamos aceptar el desafío de guardar tu ley santa, justa y buena. Que nosotros podamos aceptar el desafío de vivir de acuerdo a tus principios, para que nosotros podamos tener, como dice David, mucha paz en nuestro corazón. Por eso en esta mañana de sábado nos ponemos en tus manos y te pedimos que tú seas con nosotros y que nos acompañes, que puedas estar en nuestros corazones y que tu ley pueda estar escrita en nuestras mentes y que podamos vivir de acuerdo a sus principios. Gracias te damos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, hermanos. Que tengas feliz sábado.